Bueno, pues hoy tenemos aquí a una de nuestras referentes, Verónica Perona Torralba, y es que la barranquera es una aficionada a la espeleología, al alpinismo y a la escalada, aunque su formación siempre ha estado orientada a su pasión, el barranquismo. Se ha instruido en aguas vivas, instalación de anclajes, primeros auxilios y en autorrescate. Lleva más de 7 años practicando el deporte con el club de descenso de Barrancs Cabres de Montaña y ha conseguido ser técnica deportiva de barrancos. Durante su trayectoria ha logrado 2 aperturas de barrancos en Pirineos y numerosos descensos en la península, Francia, Flores y Suiza. Actualmente pertenece a la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, formando parte de la vocalía Dona y Montaña. También es integrante de Viking Open Canyon desde 2019, aperturando un total de 52 barrancos en Noruega. Por ello, fue premiada por la FEMEC en 2022 por las expediciones realizadas. Además, es coautora de la Guía de Barrancos en Noruega, un proyecto del equipo barranquero al que pertenece. Bueno, Verónica, pues para empezar nos gustaría preguntarte cómo te iniciaste en este mundo. Pues nada, hace pues, unos 7, 8 años un amigo me dijo de probar, porque como siempre me había gustado la naturaleza, me dijo de probar con la escalada y nada, vi que me gustó, no podía salir todos los fines de semana porque no coincidíamos y empecé a buscar un club en el que se hiciera montaña y encontré pues Cabres de Montaña que está en el pueblo de al lado donde vivo y nada, pues nada, ahí me embarqué en esta aventura. ¿Y qué opinaban tus amigos y tu familia? Bueno, siempre me han dicho que he estado loca por practicar deporte de riesgo y que no lo entendían porque a mi alrededor no hay nadie así, pero después de toda la trayectoria que llevo hasta el día de hoy, pues ahora mismo se sienten muy orgullosos. Y al principio, ¿qué es lo que más te llamaba la atención de este deporte? Tienes que estar tan concentrada que desconectas muchísimo, aparte de la libertad que sientes y sobre todo la adrenalina que es, la verdad es que es importante, aparte que me aporta muchísima felicidad. Lo tienes que dar todo, ¿eh? Y a la hora de entrenar, ¿tú sigues alguna dieta específica? No, a ver, dieta no, yo no llevo ninguna dieta, sí que es verdad que entre semana intento hacer alguna ruta por el pueblo en el que vivo, los alrededores, con desnivel y aparte de ello, también con la mochila cargada. Entonces, eso es el único entrenamiento que se puede decir que llevo a cabo. Y obviamente el fin de semana, pues nada, ya también hago cositas. El fin de semana ya más duro, ¿no? Exacto. Entonces, más o menos tú, ¿cuántas horas podrías decir que le dedicas a lo que es el entrenamiento? 2 horas, 2 días a la semana, por decírtelo así de alguna manera. Vale. ¿Y realizas algún tipo de actividad para mejorar la técnica o demás? A ver, sí que es verdad que durante este tiempo en mi casa, aparte de hacer mucha formación y todo eso, tanto en mi casa he estado practicando nudos, técnicas y luego, por ejemplo, cuando he ido algunas veces entre semana también al Roco para practicar maniobras. Eso sí que es verdad que en ese aspecto sí que le he dedicado bastante tiempo. Hasta al principio que trabajaba en Valencia en el metro iba haciendo nudos. Aprovechando el tiempo al máximo, ¿eh? Exacto. Y bueno, háblanos un poco de tu formación. A ver, yo desde el primer momento me ha gustado muchísimo este tipo de deportes y he querido siempre saber más. Entonces, he tenido la suerte que en el club donde me apunté, Cabres de Montaña, siempre se ha hecho formación. Entonces, toda la formación que han hecho en el club la he hecho en todas las modalidades, como has comentado anteriormente. Eh, Aguas vivas, Sí. perfeccionamiento, también de espeleología también me he dedicado también a hacer, no a tanto nivel como en el barranquismo, pero también me he dedicado a hacer formación. Y como siempre me ha gustado saber más, pues desde el 2020 hasta el 2022 he estado sacándome el título de técnica deportiva de montaña. No lo he podido, en la especialidad de barrancos, no lo he podido Sí. compaginar con el trabajo, entonces ha tenido que ser en fines de semana, por eso me ha costado 2 años, no ha sido
En 6 meses que a lo mejor se lo saca la gente, ha sido en fines de semana y ha sido más largo. Claro que al final ha sido un sobreesfuerzo por tu parte. Sí, pero sarna a gusto no pica. No. ¿Nos podrías contar alguno de tus proyectos o metas profesionales? Bueno, ahora mismo soy miembro de la expedición Bikini Open Canyon. Me encantaría, bueno, sigo metida ahí y no solo hacer aperturas de barranco en Noruega, me gustaría continuar aperturando pues, por todo el mundo, sinceramente. Y aparte también, otra de las cosas que también tengo un proyecto, me gustaría trabajar profesionalmente con este deporte, dedicarme a la formación para transmitir la pasión que por lo menos a mí me ha causado. Muy bien. ¿Y has notado alguna diferencia de género en este deporte o en alguno de los otros que has practicado? A ver, en el tema compañerismo y sinceramente no he notado ninguna diferencia de género. Es más, me han tratado como una más, he cargado igual que ellos, pero sin embargo la diferencia la he notado muchísimo en el material. Yo empecé y no había casi material de mujer. Estoy hablando nada más que hace 7, 8 años. Había solo una, no había ni mochila. Claro, Actualmente equipamiento habría mucho menos. exacto, mochila de barrancos pues no habían, actualmente sí que hay, pero el problema que por ejemplo tengo, que mochilas técnicas para mujeres no hay. Son pequeñas y no tienen capacidad para meter, por ejemplo, la indumentaria que necesitas para una expedición, que en ese aspecto tengo que llevar mochila de hombre. Claro que si eres profesional, digamos, ya te dejan de lado, ¿no? Exacto, por ejemplo, igual me pasa en el neopreno. En el neopreno, pues el básico sí que tienes de mujer y tanto en monopieza como en bipieza, sin embargo, te vas a algo más técnico y es solo de hombre. ¿Qué pasa? Que al ser solo de hombre, a una mujer le está grande por la cintura Las tallas y fatal, no, no. las tallas no. Y claro, el neopreno sí que es también muy importante porque coges frío, en todo lo que te esté grande coges frío. Y pasa lo mismo con el traje seco. El traje Claro. seco, pues si te está grande, no tienes la movilidad tan, entonces se nota. No, no, ahí vamos, se notará bastante a la hora de practicarlo. Sí, en el material sí. En los últimos años el deporte femenino está aumentando, como bien sabemos. ¿Cómo crees que ha cambiado la percepción de la mujer deportista a día de hoy? Pues por suerte se le ha dado muchísima más visibilidad a la mujer, gracias a Dios en todas las modalidades deportivas. Y todo eso también anima a que todas se animen un poco más a practicar todas las modalidades en el deporte de montaña. Sí, que no lo vean como una limitación, sino Esa- que corran el riesgo de probarlo al menos. exacto, sí. Y bueno, ¿nos podrías decir qué logros has tenido a lo largo de tu trayectoria? Bueno, pues actualmente logros, pues ser miembro de la expedición Bikini Open Canyon y ser la única mujer en aperturar barrancos en el Círculo Polar Ártico. La única mujer, gracias a Dios, en el mundo. Me gustaría que hubieran más, pero de momento somos muy pocas las que estamos aperturando barrancos. Y luego, para mí, un logro muy grande también ha sido ser coautora de la guía de Noruega, que hicimos una guía para reseñar todos los barrancos que habíamos aperturado. Estamos en Bueno, proyecto de crear la segunda guía, pero bueno, de momento está ahí. poco a poco, ¿eh? Y bueno, Exacto, bueno, tú desde aquí las animas a todas a que empiecen a meterse en el mundo del barranquismo y en el mundo del deporte. por supuesto. Bueno, y para finalizar, ¿nos podrías contar un poco cómo es Verónica fuera de la montaña? Bueno, pues soy una persona bastante familiar. Me gusta estar siempre que puedo con la familia. Aparte, obviamente, también con los amigos que no practican este tipo de deporte. Tengo que compaginarlo todo un poco. Y nada, soy una persona que me gusta también este deporte porque soy una persona que le gusta bastante el compañerismo. Yo intento llevarlo a cabo en mi vida personal. Y luego, pues, no sé, no sabría, soy una persona alegre, me gusta luchar por lo que quiero y nada, no sé qué más decirte. Bueno, lo has demostrado, de hecho, sacándote el curso y formando parte de todos estos proyectos.
Así que nada, muchas gracias por hablar con nosotros y nada, que siga todo bien y que vayan hacia adelante tus proyectos. Vale, gracias. Y nada, pues eso, animar a todas las mujeres que se interesen por la montaña porque aporta muchas cosas buenas.